Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo, Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa y según él bebía es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Padeció grandes trabajos recién casada y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles la cara para el lavatorio, mi hermanico de 7 años les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi padre por ser tal que robaba a todos las voluntades. Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Hubo fama que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos encubriendo canas, empreñaba piernas con pantorrillas postizas. Y con no tratarla a nadie que se le cubriese pelo, solas las calvas se le cubría porque hacía cabelleras, poblaba quijadas con dientes. Al fin vivía de adornar hombres y era remendona de cuerpos. Unos la llamaban zurcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas, otros juntona, cuál la llamaban flautadora de miembros y cuál tejedora de carnes, y por mal nombre alcahueta. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio, mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro. Metílos en paz, diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente e ir con mis buenos pensamientos adelante, y que para esto me pusiesen en la escuela, pues sin leer ni escribir no se podía hacer nada. Parecióles bien lo que decía, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se entró adentro y mi padre fue a rapar a uno, así lo dijo él, no sé si la barba o la bolsa. Lo más ordinario era uno y otro. Yo me quedé solo, dando gracias a Dios porque me hizo hijo de padres tan celosos de mi bien. Que me perdone mi querido y admirado amigo Jacobo Dicenta, que hizo sobre las tablas un buscón como no puede haber dos, que me perdonen todos los grandes actores que han hecho antes, cualquier pícaro, hemos visto en las imágenes al grandísimo Fernando Fernán Gómez, cualquier rasgo de novela picaresca en la interpretación, porque claro, lo mío comparado con lo suyo imposible. Lo que ocurre es que es tan difícil no contagiarse de cómo lo cuenta, de cómo te lo hace vivir Quevedo. ¡Ay, don Francisco! Madre mía, qué difícil nos lo pone nuestra literatura cuando nos pide escoger un escritor favorito. En general. Pero claro, si vamos al siglo de oro, abundan, reabundan, redoblan, te pasman, te admiran, te cautivan y sigues descubriendo y redescubriendo. Pero uno ha llegado a un consenso consigo mismo. Cuando me preguntan, ¿tu autor favorito del siglo de oro? Dejo a un lado el teatro, que ya bastante hay donde escoger, y para luchar, y me voy derecho a Francisco de Quevedo. Porque es un señor brillante, es un señor chispeante, es un señor que sabe ser muy hondo y muy profundo sin que le cueste esfuerzo al lector. Se le comprende todo, incluso en el castellano de aquella época, aunque la obra no tenga notas a pie de página, aunque no se haya editado por nadie, por ninguno de los grandes lingüistas y de los grandes expertos que hay en este país, que nos ha hecho ediciones como estupendas como esta que tengo en las manos, que es con la que yo aprendí a amar a Quevedo. Aunque no haya todo eso, a Quevedo se le comprende, se le entiende el contexto, la chispa, el guiño, comprendes por dónde va, el juego de palabras que a veces es modernísimo y actual. Lo de Francisco de Quevedo es otra constelación. Ahí puedes recorrerte el mundo literario a lo ancho, a lo alto, a lo largo, y creo que encuentras pocos talentos como el de Francisco de Quevedo, que te lleva de los sueños a poemas divertidísimos como aquel dedicado a Góngora, era su nombre a una nariz pegado, aquella servilleta en principio sin firma, pero que todo el mundo sabía de dónde venía, dedicada al conde duque, no he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo, mirar con él los muros de la patria suya, de la patria mía, dice el poema, de la patria nuestra, de la de todos, y luego disfrutar con esta novela picaresca
que engrandece el género, que lo ensancha, que lo convierte en otra cosa, que después de él hubo muy poca novela picaresca más. Tal vez el género se había agotado en sí mismo, tal vez tener que competir con el Buscón de Quevedo lo ponía tan difícil que otros autores dijeron, escribiré otra cosa y la novela picaresca, quédese para mañana, quédese para don Francisco. Sea como sea, leer a Quevedo es siempre un placer, es una necesidad incluso. Por eso tenía que estar aquí, sonando con nosotros, a modo de melodía de arpa, pero tenía que estar hoy más que nunca porque nos vamos derechitos al siglo de oro. Porque la novela de la que vamos a hablar comienza prácticamente en el año en el que se supone, que también sobre eso hay dudas y diferentes manuscritos, se editó el Buscón por primera vez. Porque la novela que vamos a vivir hoy es un auténtico viaje a el amor por la palabra, el amor por la literatura, el amor por la vida, el amor por la historia con mayúscula, el amor por muchas cosas. Y encima es un placer que lo haga alguien que es cómplice, que es amiga, que es nueva visitante de este programa porque ya estuvo contándonos algunas de sus lecturas favoritas y hoy viene como ya tiene que venir, como escritora. La que un día nuestra querida coordinadora Pepa Muñoz me dijo, atiende a esta novela. Gracias, Pepa, tú siempre aciertas. Atendí a Libelo de Sangre y es un lujo y un placer tenerla así publicada ahora por Planeta. Sandra Aza, bienvenida de nuevo a tu casa, El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, Óscar, un placer. Estoy emocionada, tanto como la primera vez. Libelo de Sangre, caramba. Es que el amor al siglo de oro te desborda y tenías que darle cauce literario de algún modo, ¿verdad? Sí, es que el amor, es que el siglo de oro es una maravilla, es tal maravilla que dura más de un siglo. Porque ya saben, ¿no? Los oyentes, empezó en 1492 y terminó en 1680, claro, cuando murió el último representante del siglo de oro. Por eso lo hemos acotado para entendernos, llamamos siglo, pero... Es que los españoles somos más chulos que nadie. O sea, tenemos un siglo de oro que dura más de un siglo. Claro que sí. Y además también querías contar, por un lado, tal cual la Inquisición, los procesos inquisitoriales, que se ha escrito mucho sobre ellos, ¿verdad? Pero a veces muy tergiversado, a veces mucha leyenda, pero poniendo cada cosa en su sitio, porque también hay veces el efecto contrario, hay quien dice, no, la leyenda negra no fue para tanto, y en vez de desautorizarla con documentación, también se limitan como a limpiarla. Hubo lo que hubo, Sandra, está aquí en tu libro, pero en su justa medida. Exacto, porque muchas veces se piensa que en España la Inquisición lo único que hacía era quemar y de hecho se conoce como la Inquisición, no se conoce como el tribunal de la Inquisición. La Inquisición era un tribunal y estaba el derecho inquisitorial y había un procedimiento inquisitorial y las garantías de ese procedimiento, que hoy día nos parecen pocas, pero no podemos juzgar la historia con los ojos de hoy, hay que irse allí al contexto histórico, y en aquella época las garantías que ofrecía el derecho inquisitorial eran extraordinarias comparadas con las que ofrecía la jurisdicción civil. Tanto es así que los delincuentes, cuando pisaban las cárceles civiles, y esto hay crónicas, empezaban a blasfemar para que los llevasen a la Inquisición y que los juzgase la Inquisición, porque las garantías que ofrecía la Inquisición eran muchísimo más grandes que las garantías que ofrecía la jurisdicción civil. Incluso las garantías inquisitoriales son la base de las garantías procesales de hoy en día, que eso no lo sabe nadie, y esas garantías las creó Torquemada en sus instrucciones de 1484. Eres una profesional del derecho, por eso, claro, te llamó tanto la atención desde el principio lo que estás contando, por eso empezó a forjarse ese libro de sangre. Vino además ese amor a la literatura del siglo de oro y dijiste, tengo que contarlo en un libro que responda a los cánones de la época, porque, Sandra, escrito actualmente, o sea, se comprende, eres siglo XXI en tu modo de escribir, claro, no eres Quevedo porque se utiliza otro vocabulario, otro modo de hablar, pero reproduces fielmente los tonos, los modos, la manera de narrar de aquella época. Es asombrosa la inmersión literaria que haces y provocas en el lector. Sí, es que fue una inmersión absoluta. Cambié hasta mi manera de hablar, mi manera de pensar. Estaba absolutamente obsesionada y de hecho llegó un momento que no quería leer nada
o sea, me pasé el tiempo que estuve escribiendo Libelo de Sangre, que fueron 4 años más 2, me lo pasé sin leer absolutamente nada, porque no quería, cualquier libro que leyera creía que me iba a sacar. Y no quería que me sacara. Imagínate que me leía un libro que transcurre en el año 2000, me sacaba. Que transcurre en 1700, me sacaba. Yo necesitaba estar ahí dentro y estaba tan obsesionada con estar y no salir que lo único que leía eran cosas del siglo de oro. Escribir un folletín, género al que tenemos mucho cariño en este programa, creo que la vez que viniste ya lo comentamos, Sí. y lo hablamos, y mucho respeto, pero entiendan lo que quiero decir. Escribir un folletín como tal es fácil, es sencillo, porque hay un montón de arquetipos, hay un montón de lugares comunes, ¿verdad? Y hasta esquemas, sigues y punto. Pero escribir un folletín es muy difícil. Como dices, 6 años de trabajo, pero da gusto, claro, para ti, fíjate, 6 años de trabajo, pero para el lector son casi un suspiro. Y fíjense de qué volumen hablamos, pero es que no lo puedes dejar. Bueno, sí, fue hombre, esto es una maravilla, ¿no? Es como cuando tu abuela o tu madre llega a Nochebuena y dice, toda la semana cocinando y os lo habéis comido en 5 minutos. Bueno, pues lo dice como fastidiada, pero en realidad está encantada. Claro, bueno, pues es de lo que se trata, ¿no? Claro, porque por eso es, ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Es verdad que en esas páginas pues hay 6 años de mi vida, un montón de idiotrías que he perdido y muchos momentos, ¿no? que no pertenecían a ese libro, que eran momentos de los míos y míos, ¿no? Pero tener la oportunidad de que toda esa vida no se quede en el limbo de las obras nacidas pero no crecidas, ¿no? Es un privilegio, porque hay cuántos libros maravillosos hay que se quedan en ese limbo, que no llegan a surcar el cielo porque no pueden volar, ¿no? Bueno, pues yo me siento privilegiada porque sí que es verdad que es la materialización de un sueño, sí que es verdad que los sueños se consiguen o se conquistan luchando, eso es lo que yo hice, pero qué satisfacción más grande cuando esa lucha llega a buen puerto, como es el caso. ¿Fuiste consciente desde el principio, no obstante, Sandra, no de los años de trabajo, claro que a lo mejor uno lo piensa y dice, no sigo, pero sino de que el libro... Lo dije. Además, lo digo, sabes, que lo hemos comentado muchas veces fuera de cámaras, pero ahora lo comparto con nuestros cómplices espectadores, es un libro que cautiva, es un libro que conquista, o sea, que no importa, como digo, las páginas. Pero ¿fuiste consciente desde el principio que requería Libelo de Sangre esta extensión? O digamos, el propio libro también fue creciendo, lo que fuiste investigando, lo que fuiste leyendo, ¿cómo lo armaste? No fui consciente. Yo empecé esto con la felicidad del ignorante, porque si lo llego a saber, yo me apunto a un curso de tricotar y yo no tenía ni idea. Yo lo único que quería era, porque fue mi gran sorpresa cuando empecé a investigar, mi gran sorpresa fue ver que nos han contado todo lo que nos han contado de la Inquisición, pues hay mucha leyenda, mucha fábula y muy poca verdad. Cuando empecé a rascar y empecé a ver la verdad, me fascinó tanto que quise plasmarlo tal cual. Ese es el germen del Libelo de Sangre, un procedimiento inquisitorial. A partir de ahí, todo lo demás empezó a tejerse sin casi yo darme cuenta, y eso empezó a sumar hojas y hojas y hojas, y yo decía, bueno, en fin, esto, Sandra, frena. Pero bueno, yo creo que la historia ya existía dentro de mí y bueno, simplemente cuando llamó a la puerta, y cuando yo le abrí la puerta salió, y una vez que empezó a salir ya no había marcha atrás. Es un libro, como digo, para disfrutarlo, es un libro para paladearlo, claro, es un libro que uno tiene que sentarse a vivirlo. Lo que ocurre es que ya les digo que luego lo van a vivir intensamente, porque no hay otro modo de vivir Libelo de Sangre. Sin embargo, sabes que hay algo que yo siempre he admirado en tu libro, tanto en el primer Libelo de Sangre, que pudimos leer, lectores agradecidos y privilegiados, como con este Libelo de Sangre tienen ustedes ahora, porque ha ido cambiando algunas cosas, mantiene lo fundamental, que es un libro que tiene su propio ritmo. El interno, que es muy veloz, pero luego, digamos, el externo, que lo cuentas al modo de la época. Entonces, como hacía Cervantes, como hace a veces el propio Quevedo en El Buscón, como hacen autores de la época, te detienes en cosas y en detalles y luego continúa la trama principal. Pero consigues que eso no le haga perder velocidad. Es que yo creo que eso es una de las cualidades o características
de una novela histórica, ¿no? Porque no es lo mismo describir La Puerta del Sol del 2023, no tienes que describirla, todo el mundo sabe cómo es La Puerta del Sol, pero ir al lector a decirle, oiga, es que en La Puerta del Sol de 1620 había 3 iglesias. Y había una inclusa, y estaba el mentidero de la villa, y había una fuente, y había un hospital, y no era una plaza, era una calle ancha, que así es como se le llamaba, la calle ancha. Exactamente. Entonces, aquí te tienes que detener un poco para situar al lector, porque es que si no, no le llevas, le llevas por una historia en minúscula, pero no le consigues, yo creo, por lo menos a mí, como lectora de novela histórica, hablo por mí, por mi experiencia. Al final, yo he escrito El libelo de sangre, es la novela que a mí me gustaría leer. Entonces, he escrito la novela que a mí me gustaría leer, porque es la que es así como se genera ese marco en el que quieres llevar al lector, el vagón del viaje en el tiempo. Es que Madrid, el otro amor que sustenta esta novela, tu amor por nuestra ciudad, es un personaje, como se dice tantas veces, no es un escenario, es un personaje, claro, y por eso, para contar ese personaje, necesitas detenerte en calles, en callejuelas, en mentideros, en inclusas, para comprender cómo respiraba y palpitaba esa ciudad. Claro, porque es tan diferente a la actualidad. Lo que pasa es que yo adoro Madrid, y mucha gente me dice, porque el lector del libelo de sangre no va a pasearse ni por palacios ni por mansiones, el lector del libelo de sangre se va a sumergir en los bajos fondos de aquel Madrid. Y me dicen, oye, ¿tú qué tanto quieres a Madrid? ¿Cómo la pones? Digo, no, es que yo cuento el verdadero Madrid. Igual porque que en la Inquisición cuentas lo que había, ¿no? Lo que está en los documentos. Sin entrar en el morbo, pero tampoco sin limar asperezas. Claro. Es decir, esto era lo que había, y cuando se quiere de verdad, se quiere tal cual. Entonces Madrid era así, y tal cual lo quiero yo, y tal cual lo he querido plasmar en el papel. Y luego además consigues algo estupendo, porque hay quien puede decir, y es verdad que se le achaca mucha, para mí, lo digo así, es una percepción personal, por eso utiliza el adjetivo mala novela histórica, que es dato y no cuenta nada. Tú, todos los datos que incluyes en la novela tienen un porqué, por eso, para que entendamos por qué la gente malvivía, sobrevivía, correteaba, porque las calles eran de este modo, las iglesias estaban dispuestas de esta manera, etc. O sea, todo consigues que tenga un porqué. Incluso el dato que puede parecer más anodino de por qué se llama la calle Rompelanzas o demás, es que tiene un sentido. Que el lector sepa por qué se llama Rompelanzas. Sí. Es que al final yo creo que cuando un autor, en una novela histórica en particular, o cualquier tipo de novela que necesita una cierta ambientación, ponle una novela de narcotráfico, pues tienes que rodearla un poco de ese ambiente, con lo cual tienes que contar cosas de eso, ¿no? Yo creo que cuando el autor se explaya en explicar el ambiente, en ambientar, yo siempre he pensado, algunos dicen que es un acto de presunción. Es que como se lo ha estudiado todo, pues lo quiere meter todo. Para mí, es mi experiencia, es un acto de compartir. Descubres, cuando empiezas a hacer la documentación de una novela, tú eres el primero que está aprendiendo. Claro. Y empiezas a aprender un montón de cosas que dices, anda, y no lo sabía. Y después eso que acabas de aprender te lleva a otra cosa que tampoco sabías. Y eso a otra cosa que tampoco sabías. Y entonces al final tú mismo tienes que hacer un ejercicio de discriminación, pero no discriminar o frenar la presunción, el presumir, me refiero, ¿no? Sí, como el ir a exhibirte, ¿verdad? La exhibición, esta de mira todo lo que sé. No, es como quiero compartirlo con la gente. Esto a lo mejor algunos no lo saben, algunos sí, pero quiero compartir con la gente eso que he aprendido y lo quiero poner. Pero no porque, voy a presumir de lo mucho que sé. No, porque al final lo que estás diciendo es, mira lo poco que sé, que tan entusiasmada me he quedado, que esto, que seguramente lo sabes tú, lector, yo no lo sabía y lo he querido poner. Lo que pasa es que, como digo, Sandra, tienes la virtud de saber reconvertir cada dato en algo que tiene que ver con lo que estás narrando. O sea, que no es también como eso, como freno la novela, me explayo, me luzco, presumo, y luego la novela, si acaso, seguirá o no seguirá. Que hay autores que se les olvida, por cierto, continuar con las tramas. Tú no, todo tiene un porqué.
Por eso tal vez, Sí. porque Madrid es el personaje principal y Madrid afecta a todos. Sí, sí, porque todo, claro, todo transcurre en Madrid. Los personajes van caminando por Madrid, hay una inmersión absoluta en lo que son las costumbres, las casas, la gastronomía, qué comían, cómo vivían, cómo pensaban, cómo requebraba un caballero a la dama, cómo se pedía limosna, cómo se decía que no a quien te pedía limosna. Es decir, hay todo un conjunto de detalles todo eso que forma y conforma una sociedad, ¿no? Y al final ese cosmos donde se mueven los personajes, al final es algo que efectivamente se convierte en un marco, pero también se convierte en parte del cuadro, ¿no? Y yo creo que bueno, es mi manera de haberlo hecho. Yo me fui allí a aquel Madrid, estuve a punto de perderme, si no llegara a ser por mi marido, probablemente me hubiera vuelto loca y me habría perdido allí y me habrían terminado quemando por bruja. Gracias, caballero, por rescatarla y rescatárnosla. Sí, pero quería estar allí y entonces tender la mano al lector para traerle conmigo y llevarle por aquel viaje en el tiempo que para mí fue un viaje de vida, fue algo maravilloso. Bueno, pues espero y ojalá que el lector pues sienta lo mismo, ¿no? Que es un viaje en el tiempo aquel Madrid. Tú bien sabes, Sandra, que a mí no me gusta hablar de las tramas o contar ni en redes sociales ni en el programa mucho de la trama de la novela. Ya ven ustedes que no he dicho prácticamente nada más que lo que se puede saber desde la portada. Porque además me parece una novela tan magníficamente construida que cualquier pista que demos igual les hace tener una idea equivocada o anticipar alguna de las sorpresas. Entonces dejémoslo en que fundamentalmente la columna vertebral es un proceso inquisitorial, un libelo de sangre, Sí. que explica la propia novela a qué se llamaba el libelo de sangre, claro. Sí, los libelos de sangre son querellas, bueno, mejor que querellas, son acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos y crucificarlos en una especie de ironía, de sátira burlona de la pasión y muerte de Jesús. Eran, como digo, acusaciones falsas. De hecho, eran y son absolutamente incoherentes con el credo judío. Los judíos tienen absolutamente prohibido tocar fluidos humanos, incluido la sangre, y desde luego ingerirlos. De hecho, un huevo, si la yema tiene un hilillo sanguinolento, el huevo se desestima porque no pueden, con lo cual, secuestrar a un niño cristiano para torturarlo, crucificarlo y después acopiar su sangre, que eso era lo que decían los libelos de sangre, para utilizarla en rituales de magia negra, en un judío era imposible que eso hiciera un judío precisamente por mor de su credo, para honrar a su Dios. No tenía ningún sentido. Y todo lo demás tienen ustedes que descubrirlo. De verdad, si en todos estos programas ha brotado entre ustedes y yo algo de confianza, la dejo toda, la guardo toda, la reservo toda. Ya si no quieren tener más confianza en mí, no la tengan, pero en lo referente al libelo de sangre, háganme caso. Vayan a la primera hoja y luego, si tienen la fortuna como un servidor de vivir muy cerca de la zona de influencia fundamental en la que transcurre la acción, nunca mis paseos con Fosco han sido iguales a ese que he leído, Libelo de sangre. Sandra Aza, gracias por este regalazo. Para los que amamos la novela histórica, para los que amamos el Siglo de Oro, para los que amamos Madrid y para cualquiera en general, pero bueno, si encima tienes esos tres componentes, mejor que mejor. Y gracias porque sabemos que ya hemos ganado a la escritora. La literatura ya ha llamado a tu puerta, es un trabajo arduo, pero ha merecido la pena y sigues escribiendo. Sí, ahí sigo. Estoy con el segundo, como diría el final del Buscón, ¿no? Siguen ocurriendo más acontecimientos, más historias ocurrirían, ¿no? Cuando embarca para irse allá a las Indias. Pues sí, más historias ocurrirán. Sandra Aza, como siempre, un placer recibirte. ¿Sabes que el arpa suena mejor cuando vienes tú a tocarla? Vuelve cuando quieras. Bueno, el arpa se ha quedado en mi corazón y desde que yo a ti te conocí hay arpas en mi vida y por eso mi vida es mucho más feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya saben que vamos allí, al ángulo oscuro del salón, pero fíjense cómo suena bien arpa. Feliz, contenta, pletórica, así da gusto, con novelas de este calibre.
Volvemos pronto con nuevas lecturas, no se lo pierda.